Bien. Buenos días, estudiantes. Estamos en la quinta experiencia de aprendizaje, sesión 18, actividad 11. Planteamos propuestas para una convivencia libre de discriminación. Ese es nuestro tema de hoy. Nuestra competencia de aprendizaje es convive y participa democráticamente por el bien común. En esta competencia vamos a desarrollar el criterio plantea propuestas basado en la información obtenida a lo largo de la experiencia y de la posición que ustedes hayan tomado, ¿no?, en relación a la información que hemos estado analizando. Planteamos pues algunas propuestas de convivencia de libre discriminación. Analizamos el artículo 323, ¿no?, para poder responder algunas preguntas a través de un análisis de caso. Elaboramos un esquema semántico, ¿no?, según la importancia de las normas que garantizan la convivencia de libre discriminación. Y bueno, para ustedes quedará el trabajo del cuadro, las preguntas de reflexión. Y una LATBOOK con las mismas propuestas, ¿no?, para una convivencia de libre discriminación que contribuye al bien común y el buen vivir. Vamos con la Constitución. Saberes previos. En la Constitución Política del Perú, ¿no?, en el artículo 2, inciso 2, se sostiene pues que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, ¿no?, o de cualquier otra índole. La pregunta es esta: ¿cómo podemos garantizar este derecho? Algunos sostienen promoviéndola mediante campañas o medios de comunicación para que de esta manera pues se haga frente a los malos tratos, ¿no?, y que las personas puedan reflexionar un poco sobre este tema, ¿no?, y mejoremos como país. Otros sostienen tomando conciencia y reflexionando cada día, ¿no?, realizar afiches o otras publicaciones, ¿no?, que divulguen pues los valores y el ejemplo dentro del hogar para poder instruir a los niños en casa, porque consideran que esto de la discriminación, pues gran parte se debe a la educación que llevan en casa. La pregunta para ustedes es la misma: ¿cómo podemos garantizar este derecho? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Cuáles serían sus aportes? A ver, voluntarios. ¿Cómo podemos garantizar que se cumpla este derecho? Vamos a checar aquí. Ok, listo. A ver. Por ahí. ¿Nadie quiere participar? A ver, chicos. ¿Qué podemos hacer para garantizar este derecho de la igualdad de las personas, ¿no?, y que no se siga fomentando la discriminación? ¿Qué proponen ustedes? Aquí han propuesto promoviéndola mediante campañas, medios de comunicación, tomando conciencia, elaborando afiches. ¿Ustedes qué otra medida proponen? A ver, por aquí. Bueno. Vamos a pausar. A ver. A ver, te escuchamos, Arenazas. Sí, se podría empezar por uno mismo y enseñando a nuestro alrededor sobre valorar las diferencias que tenemos entre las personas o entre las culturas. Enseñar a las personas el valor de nuestras diferencias, ¿no? Diferencias culturales. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguien tiene otra propuesta? A ver, ¿qué me dice Cayamarca? ¿Tienes alguna otra propuesta? Pienso que esto puede empezar desde la educación, desde los colegios o desde las instituciones, para que la siguiente generación haga valer estos derechos que están inscritos en la Constitución.
Muy bien, empezar con la educación para que las generaciones futuras hagan prevalecer, ¿no?, los derechos o esta ley. Muy bien. Machacuay, ¿tienes alguna otra idea, alguna otra propuesta? Marcos Robles, ¿o lo dejamos ahí? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, ¿alguien tiene otra propuesta? A ver, Machacuay, te escuchamos. Miss, escribí por el chat. Ah, ya, correcto. Vamos a ver por el chat. Dice, informándonos acerca de los derechos que tenemos para que muchas veces por falta de información ignoran los derechos de uno mismo. Ahí, vamos acá. Informar. Para que no cometan, ¿no?, errores, mejor dicho, no son errores, serían delitos. Delitos por desconocimiento. Por ejemplo, últimamente nosotros observamos, ¿no?, las personas públicas que salen por la televisión que tienen problemas de discriminación, ¿no? O sea, muchas veces ellos se refieren a otras personas con adjetivos discriminatorios, ¿no? Y no vemos que hagan, que realicen un juicio, una demanda, la otra persona, la cual ha sido víctima de esas frases. Pero no lo hace, al no hacerlo, pues lo normaliza. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos pensamos que somos libres de poder referirnos a las personas por su color, por la forma como hablan, si son de provincia o no, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos de alguna manera normalizando la discriminación en nuestra sociedad, ¿no? Y ya lo hemos prácticamente normalizado, ¿no? Es por los casos que se ven en la televisión, ¿no? Fulanito de tal le dijo un improperio a fulanito de tal y es discriminatorio, pero no hubo denuncia, no hubo aclaración y las cosas continúan así, ¿no? Y vienen ya otros casos ya más, casos más graves, ¿no? Como el que vamos a analizar hoy día. Muy bien. Entonces ahí tenemos nosotros la respuesta a nuestro aprendizaje previo, ¿no? Y acá vamos a analizar el caso. Tras 3 años de lucha no legal, la afroperuana Azucena Asunción Alguindones tuvo éxito en el proceso judicial contra sus empleadores por discriminación. Todo empezó con una denuncia que hizo contra una compañera que la llamaba Negra Cocodrilo. Desde entonces, los malos tratos en su centro de labores se recrudecieron. La injusticia, ¿no?, debía parar y para ello se enfrentó a un sistema que parece no estar muy preparado para revertir la situación, aunque ella lo hizo y generó un precedente. En el caso de Azucena, ella le gana pues el juicio a sus empleadores y le dan por sanción 3 años de pena privativa a sus empleadores por haber pues permitido este tipo de ademanes dentro de su centro laboral. Pero Azucena así no llegó totalmente, ¿no?, en su primera denuncia, no tuvo resultado. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de denuncias lo tratamos por la vía civil. A ver, por favor, Sánchez Macuri. A ver, seguimos. Lo tratamos por la vía civil.
cuando en realidad no reconocemos que este tipo de actos son delitos. Por lo tanto, los delitos se tratan a través del Código Penal. Entonces, ahí parece que Azucena fue orientada para tomar un abogado que debe de saber del tema. Además de esto, se apoyó en instituciones del Estado, como Alerta contra el Racismo, Ministerio de Cultura, Defensoría del Pueblo y la coordinación de CONADIS, porque ella también sufría de una discapacidad. Ahora, ¿cómo o basándose en qué artículo Azucena sostuvo su demanda? En el artículo 323 del Código Penal, ¿no? Que refuerza y complementa la Constitución al añadir, ¿no?, de discriminación el objetivo o resultado de la misma y la pena que implica que este tipo de actos, ¿no? Por ejemplo, el que por sí, a mediante, dice la ley, terceros discrimina o una o más personas o grupo de personas o incita o promueve en forma pública actos discriminatorios por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filial, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier índole o condición económica, con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor a 2 años. ¿Se dan cuenta? Y además de esto, se exigen otras penalidades de indemnización. Entonces, tenemos nosotros que el artículo 323 del Código Penal, pues es el que sanciona este tipo de actos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque vamos a analizar el caso. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos por acá. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo reconoces que eres víctima de discriminación? A ver, ¿qué señales reconoces que te dan indicio que eres víctima de discriminación? Vamos por acá, vamos a preguntar quién sigue. A ver, Medina Santiago, ¿me escuchas? ¿Cómo reconoces que eres víctima de discriminación? Bueno, estas actitudes son como de otras personas, son como un poco agresivas o como tienes como un maltrato por parte de ellas. Pueden ser como insultos o también como violencia física. Ya sea, y te insultan como por tu color de piel o por de dónde vienes. Muy bien, ¿qué se refiere? O lugar de origen, ¿verdad? Ok. A ver, alguien en el chat me respondió algo. Me dice, ¿no? Cuando te Profesora, excluyen de los grupos sociales. Dígame. Te escucho. profesora, yo creo que una manera de reconocer también la manera de discriminación es de que al hablar con una persona recibes un trato diferente a otra persona por motivo de origen racial o étnico. Ok, el trato diferente o diferenciado en relación a otras personas por tu origen racial. Ok. Muy bien. ¿Algo más que quisiéramos agregar para pasar a la segunda pregunta? Ok. ¿Cómo debes actuar frente a un caso de discriminación? A ver, ¿cómo actuarían ustedes? Ok. A ver, vamos a preguntar por acá. Marco Robles, ¿me escucha? Marco Sí. Robles. Sí, lo ¿Cómo escucho. debes actuar frente a un caso de discriminación?
Lo primero sería acudir a una persona mayor, Acudir a un adulto, a un adulto. O también encarándole a ese discriminador. encarando Ajá, encarándole. al discriminador. Encarando. Sí, sí. El hecho de discriminación, ¿no? Encarando el hecho de discriminación. Muy bien. Ahora que todos tenemos, pues, un medio virtual, ¿no? También del celular que nos permite tomar fotografías de la evidencia, ¿no? Todo centro público donde tú acudes a comprar, ¿no? Tiene que tener un cuaderno de reclamación. Entonces, cuando se presenten este tipo de situaciones, debemos de escribirlo en ese cuaderno de reclamación. Y de paso, pues se toma la fotografía con la fecha y con la página en la cual se adjuntó en este cuaderno de reclamación, ¿no? Y si vas a proceder a una denuncia, pues esto te va a servir como documento probatorio del hecho, ¿correcto? Entonces, ahora, acudir a un adulto en caso seas menor para poder dar a conocer el hecho. Encarando el hecho de discriminación, escribiéndolo en el cuaderno o registro de reclamos del establecimiento. Y si fuera en tu centro laboral y tú consideras que te están discriminando o tienes documentos probatorios, ¿no? Tienes que empezar pues una denuncia, ¿no? De caso de discriminación. Y mientras esta denuncia no se aclare, no se sostenga, ¿no? No se haya llegado a una solución, pues no te puedes tampoco mover de tu centro laboral. Ellos tienen que normal, tienen que escucharte, o mejor dicho, tienen que dejar que tú trabajes hasta que se pueda llegar a una solución, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, de esta manera tú tienes que acudir, encarando el hecho de discriminación, escribiéndolo en el cuaderno de reclamos o registro de reclamos, cuaderno de quejas o registro de reclamos del establecimiento y poniendo una denuncia por discriminación. ¿Correcto? Entonces, todo esto se observa, pues, que se puede hacer, ¿no? Ahora, hoy en la actualidad, la discriminación es un delito. Y no podemos nosotros de cometer ese tipo de actos, ¿no? O sea, tenemos que de alguna manera afrontar la situación, ¿no? Entonces, ahora que te digan negra, que te digan india, que te digan chola, o que se te demuestre o te traten de una forma diferente solamente por tu condición, como por ejemplo en el caso de Azucena, no la dejaban entrar por la puerta de ingreso, le hacían una puerta especial para que nadie la vea a ella que está ingresando a su trabajo. Quiso ella entrar por la puerta de ingreso y ahí es donde ella se da cuenta de que le dijeron que no podía entrar por ahí, que ella tenía que entrar por el otro lado. Y sus compañeros pues tranquilamente ingresaban por ese ingreso. Entonces se dio cuenta que había un trato diferenciado con ella. Más luego se sumó esto del apodo que le pusieron, ¿no? Y ya pues tenía ella que poner la denuncia, ¿no? ¿Te das cuenta? Y casos de discriminación que se dan en el aula también se han visto, que muchas veces los estudiantes se tratan con apodos, con frases, muchas veces discriminatorias. Y bueno, pues no hay ninguna denuncia, no hay ninguna queja y lo normalizan. Y eso está mal, porque después sales a la sociedad y la sociedad no es lo mismo que la escuela, ¿no? Y tú crees que puedes tratar mal a otra persona o de repente permites que te traten mal a ti, entonces ya te estamos quitando o
estamos estando en un proceso de atentar contra el Estado de Derecho. ¿Cuándo se atenta contra el Estado de Derecho? Cuando no se respetan sus leyes. ¿Se dan cuenta? Entonces la ley aquí dice bien claro, artículo 323, ¿no? Que no se puede contemplar actos de discriminación por todos los factores mencionados. ¿Se dan cuenta? Pero sin embargo, vemos a través de los medios de comunicación que se propinan pues frases discriminatorias y sin embargo no observamos ninguna denuncia. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Pues nuestra sociedad está afectada con esto, lo ha normalizado, por lo tanto consideran de que decirlo o tratar a una persona con ese tipo de calificaciones, creen que es lo más normal o que es exagerado denunciarlo. ¿Te das cuenta? Entonces eso ya va contra el Estado de Derecho. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que de repente no se haya comprendido? ¿Se comprendió la ley 323 del artículo del Código Penal? ¿Mm? A ver, me confirman para poder pasar a la siguiente diapositiva. ¿Se comprendió, Machacuay? ¿Comprendió de qué trata este artículo del código? Sí, profesora, sí comprendí sobre el análisis de caso que que acaba de presentar sobre la señora y también sobre la ley. Me sorprende que la señora sí pudo denunciar, porque como usted dice, la discriminación muchas veces se ha normalizado y o sea, comentarios mínimos como son apodos o insultos, ofensas que se dan en la sociedad, o sea, es normalizado y dicen, pues es un trato, un apodo me está tratando con cariño, ¿no? Y entonces de esa manera se normaliza y de esa manera pues también nosotros aprendemos a tratar a las personas, es como una cadena y pues me parece bien que la ley esté ahí para que nosotros informándonos sepamos que esto es discriminación y que tenemos la opción de denunciar porque no debemos ser tratados de esa manera. Debemos marcar la diferencia, ¿no? Desde ese momento en el cual nos informemos, no discriminar y tampoco dejar que nos discriminen. Y ahora tener en cuenta de que este tipo de casos no se trata con un abogado civil. Tiene que tratarlo a través de un abogado penalista, porque la discriminación ahora es un delito. Te escucho, Cayamarca. Profesora, si yo sufro algún caso de discriminación, ¿cómo podría denunciarlo o actuar? Tienes que denunciarlo, o sea, tener primero un documento, algo probatorio, ¿no? En este caso, ella al parecer adjuntó las pruebas, ¿no? Del tipo de trato diferenciado, por ejemplo, no la dejaban ingresar por la puerta donde ingresaban los demás trabajadores. Eso ya es algo probatorio. La hacen ingresar por otra puerta para que nadie la vea. Y cuando ella quiso ingresar por la puerta donde estaban ingresando sus compañeros, simplemente le dijo que ella no podía ingresar por ese sitio. Y la mandaron a ingresar por otro lado. Después, las burlas, ¿no? Cuando comenzaron, ya una le insulta y a las demás la tratan de forma diferente y también por, como dicen, ¿no? Frases, ¿no? O apodos dentro de tu centro laboral. Entonces, esos son actos discriminatorios, ¿no? Ahora, si tú tienes un caso de discriminación, entonces lo primero que tienes que hacer es poner tu denuncia, ¿no? Y ahí vas a describir el hecho, cómo pasó, ¿no? Y qué dijiste, ¿no? O en qué momento. Por eso, si fuera en un lugar público, pues denunciar el hecho, ¿no? Si la discriminación es en tu comunidad, pues acercarse, poner un atestado policial. En este caso, por ejemplo, si es en tu comunidad, en tu barrio, te tienes que acercar a una comisaría para poner tu denuncia, que de repente estás recibiendo malos tratos por parte de los vecinos, que siempre se refieren a ti con ciertas frases discriminatorias. ¿Te das cuenta? Entonces, con esa denuncia policial, tú recién te acercas, por ejemplo, a
Defensoría del Pueblo, a Poder Judicial. Cuando agarras el Poder Judicial tienes que agarrar un abogado penal. ¿Te das cuenta? Entonces, no tratarlo como, no llevarlo pues a un centro de conciliación, porque acá no hay nada de conciliación. Acá lo que corresponde es una demanda de punto penal, ¿correcto? Y si ha sucedido en la vía pública, tienes la comisaría. Entonces, ¿qué hacen en la comisaría? Vienen los policías, toman tu declaración, toman la declaración de la señora, y ese acta policial, con ese acta se realiza la demanda, ¿correcto? ¿Me entendió, señor Callamarca? ¿Alguna duda? Sí, profesora. Si fuera en un lugar público, tienes el libro de reclamación, haces primero cuenta del hecho, de lo que te está pasando. Por ejemplo, fuiste a un lugar, no te quisieron atender, te tenían enfrente y no te quisieron atender y se burlaban y decían cosas de repente discriminatorias. Entonces tú inmediatamente lo escribes en el cuaderno de reclamación. Adjuntas fotografía, ¿no? Si tuviera celular se graba el momento y con las mismas se establece la denuncia, ¿no? En el caso de así, primero lo pones en la policía y luego ese acta policial se lleva a un proceso legal, a un proceso judicial, ¿ya? Entonces, tener en cuenta ese tipo de asunto, de cómo lo deben de tratar. No lo pueden tratar de otra manera. Muchas veces sí, en el vecindario, en comunidad, empiecen con actos discriminatorios sin que tú te des cuenta, pues, ¿no? Y te estás dando cuenta de que todos se están refiriendo a ti a través de un improperio, a través de una frase. No se pueden referir a ti, ni por factor genético. No se pueden referir a ti por alguna discapacidad que tengas, mucho menos si es que es una enfermedad, ¿qué te digo? Física o algún rasgo facial, racial o algún tipo de religión. No se pueden referir a ti bajo esos términos porque ya está dentro del Código Penal, que es un delito. ¿Se dan cuenta? Entonces, entender este tipo de casos, ¿no? Y bien por Azucena, porque ella sí lo pudo llevar y logró los 3 años de pena privativa para sus empleadores, por haber permitido este tipo de casos dentro de su centro laboral. Muy bien, vamos ahora a analizar la evolución de nuestra ley, de la norma contra la discriminación racial. Desde 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según su artículo 1 y su artículo 2, los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ¿no? Entonces, y libres y no discriminarlos por su raza, por su color, por su sexo, por su idioma, por su religión, opinión política u otra índole. Hasta 1948 no se colocaba aquí en este artículo el término de discapacidad, ¿no? Pero que luego sería considerado en los siguientes años, ¿no? En el año 1971, el Perú firma una convención internacional eliminando toda forma de discriminación racial o toda distinción que pueda hacer uso de exclusión, ¿no? Ya sea por raza, por color, por origen étnico, etcétera, ¿no? Sin menoscabar, pues, el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de igualdad. Para 1979, en nuestra Constitución de 1979 también se establecían los motivos prohibidos de discriminación del sexo. Pero hasta aquí había un vacío. O sea, estaba en nuestra Constitución, ¿no? En el 93 también está dentro de nuestra Constitución el derecho de igualdad y no discriminación, pero era algo ilógico, ¿no? Lo teníamos en nuestra Constitución. ¿Y qué pasaba con las personas que no cumplían esta ley? Algo que no se cumple en nuestra Constitución tiene que estar escrito dentro del Código Penal cuál va a ser su sanción. ¿Se dan cuenta? Entonces recién en el año 2000, recién lo consideran como delito. Recién se establece una pena, una penalidad, ¿no? Para los actos de discriminación. Ley 27.270.
¿no? Y además de esto, en el artículo 323 del Código Penal, se van haciendo modificaciones del 2006, 2013, 2014, hasta aumentar los motivos causales de discriminación a través de la vía penal, o sea, penalizados y con pena de cárcel. ¿Te das cuenta? Ahora, las personas muchas veces no denunciamos porque lo normalizamos, porque consideramos que de repente se ha exagerado o estás exagerando, ¿no? Y lamentablemente esto es quitarle derechos a las personas y a las nuevas generaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, de alguna manera, este tipo de actos no pueden ser contemplados, ¿no? Cuando, por ejemplo, te realizan un despido intempestivo y no te dan los argumentos y tú consideras que de repente fue por tu rasgo físico o fue porque de repente no les gusta tu forma de vestir o tu orientación sexual o tú de repente tienes algún tipo de enfermedad que ellos no quieren de repente ponerte ahí, o sea, continuar con tu contrato, etcétera. Entonces, tú sabiendo que de repente es bajo esos argumentos y no para lo establecido, tú tienes todo el derecho y estás en tu derecho de colocar pues una demanda por discriminación, ¿no? 2004 se promulga pues el Código Procesal Constitucional donde se reconoce pues el derecho a interponer recursos de amparo. Esto es lo que yo te digo, ¿no? Si tú, por ejemplo, te das cuenta de que de repente te están haciendo un despido intempestivo por discriminación, tú tienes que poner tu denuncia, ¿no? Y mientras no se esclarezca ese caso, a ti no te pueden retirar de tu centro laboral, ¿no? Entonces, ese es pedir un recurso de amparo en defensa de tu derecho laboral, ¿no? Entonces, y muchas personas lo han hecho porque han sido despedidas simplemente por su condición de salud, ¿no? Tienen algún tipo de enfermedad que lamentablemente pues el empleador considera de que no quiere darte o no quiere continuar con tu contrato y teniendo tú un contrato y no cumple, entonces tú puedes solicitar tu recurso de amparo, ¿no? Basándote en que ha sido por discriminación, por salud, por raza o por lo que haya sido según la ley, ¿no? En el 2006, la municipalidad distrital y otras municipalidades también han puesto normas que prohíben la discriminación, ¿no? Hay muchas veces, hay discotecas, centros donde se realizan pues ingresos, pero siempre dicen no personas de tipo A1 o personas con tales características, no. O simplemente te dicen, ¿sabes qué? Ya el aforo está lleno, no podemos darte el ingreso. Y tú sabiendo conscientemente de que adentro pues no hay mucha gente, pero sin embargo no te permiten el ingreso porque no has venido vestido como ellos consideran o porque de repente no estás dentro de los parámetros del pedido de ingreso, ¿no? O cuando te dicen, no, mire, ¿sabe qué? Usted no cuenta con el perfil que se pide, ¿no? Y más se refieren a tu aspecto físico. Entonces, ¿qué hacen los municipios? Simplemente, pues, quitan o multan el ingreso o el que estos locales estén abiertos, ¿no? Para el 2016, el Estado peruano suscribe 2 convenciones internacionales de la OEA. La Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, ¿no? Entre otras, y ahí también está de origen nacional y étnico. Asimismo, pues distinguen que la discriminación racial y la intolerancia, ¿no? No debe ser permitida, pues, en una sociedad, ¿no? O sea, esta convención el Estado peruano tiene que hacer cumplir, ¿no? Entonces, y consideran pues otros factores de discriminación que van mucho más allá de lo étnico-racial, ¿ok? Muy bien, estudiantes, entonces, habiendo compartido con ustedes estas normas legales, ¿no?
vamos nosotros a pasar al esquema, ¿ya? Entonces, este esquema ustedes lo van a desarrollar de forma compartida y en la segunda hora, pues ustedes van a poder exponer sus puntos de vista con respecto a la importancia de contar con normas que garanticen una convivencia libre de discriminación. Y también van a plantear algunas propuestas que de repente se deberían hacer con las normas ya existentes, ¿no? Hasta aquí se comprendió la primera parte para poder cerrar y pasar a la parte del link compartido. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces hemos dado por terminado la primera parte para poder pasar a trabajar por WhatsApp el esquema que les voy a enviar en breve, el link compartido. ¿Ok? Cortamos aquí.